Vamos directo al grano. Número 9. Los niños verdes de Woolpit. Imagina que eres un agricultor en la Inglaterra medieval, simplemente haciendo tu trabajo, cosechando cerca de unos antiguos fosos de lobos. De repente, ves a dos niños saliendo de los fosos, pero estos no son niños normales. Su piel es verde, llevan ropa extraña, hablan un idioma que nadie entiende y se niegan a comer cualquier cosa que no sean habas crudas. Bueno, esto realmente sucedió en el siglo XII en el pueblo de Woolpit, Inglaterra. Los aldeanos acogieron a los niños. El niño, lamentablemente, enfermó y murió, pero la niña sobrevivió. Eventualmente aprendió inglés y pudo contar su historia. Ella dijo que venían de un lugar llamado la Tierra de San Martín, donde siempre era crepúsculo y todos eran verdes. Durante siglos, la gente desestimó esto como otro cuento de hadas medieval, pero los científicos modernos piensan que estos niños probablemente sufrían de algo llamado clorosis, también conocida como la enfermedad verde. Es una forma de anemia que realmente puede volver la piel verdosa. Su idioma desconocido probablemente era flamenco. Estos podrían haber sido niños huérfanos de inmigrantes flamencos que se perdieron en el bosque. En esa época había asentamientos flamencos cercanos que habían sido masacrados recientemente. El reino del crepúsculo podría haber sido su manera de describir los densos y oscuros bosques por los que deambulaban. Por cierto, la niña finalmente perdió su color verde después de empezar a comer comida normal. Incluso se casó con un hombre local y después de eso llevó una vida bastante normal. Número 8. El Ebu Gogo. En la isla indonesia de Flores, los lugareños cuentan historias sobre pequeñas personas peludas a las que llaman Ebu Gogo. Según la leyenda, estas criaturas medían alrededor de 1 metro de altura, o unos 90 centímetros. Podían caminar y correr rápidamente, y les encantaba robar comida. La mayoría de los científicos ignoraron estas historias hasta 2003. Fue entonces cuando los arqueólogos encontraron algo sorprendente en una cueva de Flores. Descubrieron los huesos de una especie humana diminuta. La llamaron Homo floresiensis, pero la mayoría de la gente los conoce como hobbits. Estas criaturas eran exactamente como las de las leyendas locales. Medían unos 3 pies de alto, tenían brazos largos y piernas cortas. Usaban herramientas y podían cazar. Los restos más recientes tienen solo 50.000 años de antigüedad. Eso es increíblemente reciente en términos evolutivos. Algunos científicos piensan que podrían haber sobrevivido más tiempo. Las historias locales sobre Ebu Gogo son muy específicas. Las leyendas dicen que hablaban con sonidos murmurados. Esto sugiere que tenían alguna forma de lenguaje, lo cual es posible dado el tamaño de su cerebro. Las historias incluso dicen que fueron cazados hasta la extinción después de robar demasiada comida de las aldeas. Número 7. La leyenda de las guerreras amazonas. Existe un mito griego antiguo sobre una tribu de mujeres guerreras. Eran las guerreras más aterradoras del mundo antiguo. Los griegos las llamaban amazonas. Se decía que estas mujeres eran tan feroces que incluso los más grandes héroes griegos les temían. Muchos historiadores modernos se reían de estas historias diciendo que solo eran cuentos de hadas griegos. Pero en los años 90, los arqueólogos empezaron a encontrar algo interesante en Rusia. Descubrieron tumbas de mujeres enterradas con armas. Y no solo unas pocas tumbas, sino cientos de ellas. Estas mujeres tenían heridas de batalla en los huesos. Fueron enterradas con flechas, lanzas y caballos, tal como en las historias antiguas. La datación por carbono demostró que vivieron entre el 900 y el 200 a.C. Esa es exactamente la época en la que los griegos escribían sobre ellas. Número 6. El hombre verde de Pensilvania. En 1981, la gente de los alrededores de Pittsburgh empezó a reportar algo extraño. Seguían viendo a un hombre verde brillante caminando por caminos oscuros durante la noche. La mayoría de la gente pensaba que solo era una leyenda urbana, pero entonces la policía empezó a involucrarse. De hecho, atraparon al hombre. Su nombre era Raymond Robinson. Cuando tenía 8 años, tocó una línea eléctrica y fue electrocutado. El accidente destruyó su rostro, dejándolo gravemente desfigurado. Perdió los ojos, la nariz y un brazo. Para evitar que la gente lo mirara y fuera cruel con él, Raymond decidió mantenerse oculto del mundo. Solo salía a caminar por las noches. Debido a sus heridas, su piel tenía un tono verdoso que parecía brillar a la luz de la luna. Raymond se hizo conocido como el Hombre Verde, o Charlie sin rostro. Caminó por las carreteras alrededor de South Park Township durante décadas.
La gente conducía hasta allí con la esperanza de verlo. Algunos le dejaban cigarrillos y cerveza. Raymond murió en 1985 a los 74 años. Número 5. El Kraken. Durante siglos, los marineros contaron historias sobre un monstruo marino gigantesco que podía arrastrar barcos enteros hasta el fondo del océano. Lo llamaban el Kraken. La mayoría de la gente descartaba estas historias como marineros borrachos viendo cosas. Ahora, los científicos modernos saben que existen calamares gigantes que pueden medir más que un autobús escolar. Pero aquí es donde se pone interesante. Estos calamares viven en las profundidades del océano, a veces a más de 900 metros. Rara vez salen a la superficie, por eso se consideraron un mito durante tanto tiempo. En 2004, los científicos finalmente lograron fotografiar un calamar gigante vivo en su hábitat natural. Les tomó 400 horas y 100 viajes en submarino conseguir esas fotos. Las fotos confirmaron lo que viejos marineros habían estado diciendo durante siglos. Estas criaturas son reales y son aterradoras. Aunque probablemente no puedan hundir barcos como en las leyendas, si luchan contra cachalotes, los científicos encuentran marcas de ventosas de calamar gigante en los cachalotes todo el tiempo. Piensa en eso por un momento. Estos calamares gigantes pelean regularmente con uno de los depredadores más grandes de la Tierra. Número 4. El Wendigo. Las tribus nativas americanas del norte de Estados Unidos y Canadá contaban historias sobre una criatura aterradora llamada el Wendigo. Según la leyenda, este monstruo alguna vez fue humano, pero después de verse obligado a comer carne humana, se transformó en algo horrible. Se decía que el Wendigo se volvía más alto y delgado a medida que comía, siempre hambriento, nunca satisfecho. Durante años, la gente pensó que esto era solo una historia aterradora para evitar que los niños se adentraran en el bosque, pero luego los científicos comenzaron a estudiar algo llamado psicosis del Wendigo. Esta es una condición médica real en la que las personas desarrollan un deseo intenso de comer carne humana. Incluso después de comer comida normal, siguen sintiendo hambre. La condición era más común en comunidades aisladas durante los inviernos duros. Cuando la comida escaseaba, algunas personas recurrían al canibalismo para sobrevivir. Pero aquí viene la parte aterradora. Una vez que empezaban, algunos no podían detenerse. Incluso cuando la comida volvía a estar disponible, seguían deseando carne humana. El caso más famoso registrado fue en 1878, cuando un trampero cree llamado Swift Runner mató y se comió a toda su familia. Esto ocurrió durante un invierno en el que, en realidad, había abundancia de comida. Él afirmó estar poseído por el Wendigo. Los psiquiatras modernos ahora reconocen esto como un síndrome ligado a la cultura. Eso significa que es una enfermedad mental que solo aparece en ciertos contextos culturales. Número 3. El Mapinguari. En lo profundo de la selva amazónica, las tribus indígenas cuentan historias sobre una criatura aterradora. La llaman el Mapinguari. Según la leyenda, es una criatura gigante parecida a un perezoso que camina sobre dos patas. Tiene largas garras y un olor terrible. Durante años, los científicos descartaron estas historias como folclore, pero luego empezaron a encontrar evidencia de algo interesante. Los paleontólogos descubrieron que los perezosos gigantes terrestres vivieron en Sudamérica hasta hace poco tiempo. No eran pequeños y adorables perezosos de árbol. Eran bestias enormes que podían alcanzar 6 metros sobre sus patas traseras. Tenían enormes garras y estaban cubiertos de un pelaje grueso que albergaba muchas bacterias. Eso explicaría el olor y las leyendas. Los restos más recientes de estas criaturas datan de hace unos 10.000 años. Número 2. El río hirviente del Amazonas. Durante siglos, la gente en el Amazonas contó historias sobre un río tan caliente que podía matarte. Decían que podía hervir animales pequeños vivos. La mayoría de los científicos pensaba que esto era imposible. Los ríos no hierven sin una fuente de calor volcánica y no hay volcanes activos en esa parte del Amazonas. Pero en 2011, un geocientífico llamado Andrés Russo decidió investigarlo. Encontró exactamente lo que describían las leyendas, un río que realmente hierve. La temperatura del agua alcanza los 196 grados Fahrenheit, o 91 grados Celsius. Eso es lo suficientemente caliente como para causarte quemaduras de 3er grado en segundos. El río se llama Shanay Timpishka, que significa hervido con el calor del sol en el idioma local. Pero no es el sol lo que la calienta. El agua se calienta por un sistema de fallas profundas bajo tierra. El agua caliente de las profundidades asciende por grietas en las rocas. Es un gigantesco sistema natural de agua caliente. El río tiene unas 4 millas de largo. Los animales que caen en él literalmente se cocinan vivos. Los chamanes locales conocen este río desde hace generaciones.
Lo consideran un lugar sagrado de sanación. Número 1. La leyenda de las olas gigantes. Los marineros han contado durante mucho tiempo historias sobre enormes olas que aparecen de la nada. Se decía que estas olas gigantes eran el doble de grandes que las olas más altas. Podían partir barcos por la mitad y desaparecer sin rastro. La mayoría de los científicos pensaba que estas historias estaban exageradas. Decían que olas tan grandes no podían aparecer al azar. Luego llegó el día de Año Nuevo de 1995. La plataforma petrolera Draupner en el Mar del Norte registró algo imposible. Una ola de 25 metros apareció de repente en medio de mares de 12 metros. Tenían instrumentos científicos midiéndolo, así que esto no era solo un rumor. Desde entonces, la tecnología satelital ha demostrado que las olas gigantes son muy reales. Aparecen aproximadamente una vez cada 10.000 olas. ¿Pero qué las causa? Ahora los científicos creen que son causadas por algo llamado enfoque de olas. Múltiples trenes de olas se encuentran en el momento justo, combinando su energía. Es como si varias olas más pequeñas se apilaran unas sobre otras. La parte aterradora es que estas olas son casi imposibles de predecir. Pueden formarse en cualquier océano y en cualquier momento. Algunos científicos creen que podrían ser responsables de muchos naufragios inexplicables a lo largo de la historia. Eso es todo por hoy. Estaré haciendo videos similares en el futuro. Suscríbete para verlos.